Hola a todos, yo soy Alan Vázquez y el título de mi charla es Un enfoque de programación entera para construir diseños costo eficientes para experimentos con simuladores. Esta investigación es financiada por la Fundación de Investigación Flamenca en Bélgica. Y una aclaración que tengo que hacer es que recientemente cambié de afiliación, ahora estoy en la Universidad de Arkansas, antes estuve en la Universidad de California en Los Ángeles. En esta charla vas a conocer acerca de experimentos con simuladores, así como métodos eficientes para construir diseños para conducir dichos experimentos. Voy a comenzar con una introducción donde voy a poner los términos básicos, así como la motivación de esta investigación. Después voy a platicarte sobre buenos conjuntos de puntos reticulares y la transformación de Williams, que son términos y conceptos que son parte del método. Y después voy a introducir el método principal, que es un algoritmo de programación entera. Voy a terminar la charla con resultados y una discusión corta. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación son simuladores o modelos informáticos. Y ellos nos permiten simular fenómenos físicos complejos. Por ejemplo, podemos simular accidentes automovilísticos, así como podemos utilizar simuladores para optimizar el diseño de las aeronaves. Y esto es muy eficiente porque podemos primero hacer el experimento o la optimización utilizando los simuladores antes de ya proceder a generar los productos en físico y conducir las pruebas en físico. Okay, por ejemplo, es mucho mejor empezar con simuladores para ver cómo van a reaccionar los autos a los diferentes accidentes y ya después, una vez teniendo conocimiento el desempeño de estos autos o estos diseños, ya después podemos hacer las pruebas físicas. Ahora, estos simuladores pueden ser vistos como una función matemática donde tenemos parámetros o factores. Voy a utilizar factores mucho en esta plática que definen el rendimiento o el desempeño de este simulador. Vamos a decir que tenemos K factores, que los llamo X1 hasta X2 hasta XK. Tenemos una función que toma las entradas de estos factores y después dan una respuesta o ya sea, o en otras palabras, una característica de calidad que queremos estudiar o queremos optimizar. Entonces, estos simuladores, ¿cuál es el problema principal? Bueno, que son muy complejos y muy costosos computacionalmente y también involucran muchos parámetros y muchos factores. Entonces, para aliviar el costo computacional y poder experimentar con el simulador y con el proceso que tenemos bajo estudio, lo que hacemos es construir un modelo sustituto utilizando herramientas estadísticas. Este modelo sustituto lo que debe de hacer es, número uno, proveer de una buena aproximación del simulador y número dos, ser computacionalmente más eficiente comparado con el simulador. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a decir que tenemos un simulador, tenemos dos factores de X1 y X2 del lado izquierdo de la diapositiva, y aquí está la superficie de respuesta de la función actual del simulador. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a construir estas aproximaciones utilizando redes neuronales, procesos gaussianos, bosques aleatorios, entre otros modelos predictivos, para poder construir estas aproximaciones que sean buenas aproximaciones al comportamiento del simulador. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente, en general, el objetivo de los modelos sustitutos. Ahora, para construir un modelo sustituto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues utilizamos un plan de muestreo, ¿ok? Y un plan de muestreo básicamente es un conjunto de pruebas ocurridas del simulador. Aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho, perdón, superior, tenemos dos parámetros, X1, X2, tenemos varios puntos y estos puntos son el plan de muestreo que vamos a utilizar. Una vez teniendo este plan de muestreo de estos puntos en el dominio de estos parámetros, lo que hacemos es meterlos al simulador, registrar las respuestas y una vez teniendo las respuestas podemos empezar
a crear nuestro modelo sustituto. ¿Ok? Ahora, estos planes de muestreo, lo que queremos en diseño de experimentos, que es en el área en la que yo estoy, es que los puntos llenen el espacio o llenen el dominio de los parámetros bajo estudio, ¿ok? Queremos eso para tener puntos en cada lugar del espacio que tenemos bajo estudio. Entonces, por lo mismo, muchas veces el generar un muestreo aleatorio, o sea, el generar un conjunto de puntos aleatoriamente, no es la mejor opción para un plan de muestreo. Y aquí lo vemos en este plan de muestreo que muestro arriba a la derecha, que tenemos ciertos espacios en los que no tenemos puntos, ¿ok? En los que no tenemos información, básicamente. Entonces, por eso partimos de la idea de generar, de buscar planes de muestreo que llenen el espacio uniformemente. Y para construir estos planes vamos a utilizar lo que llamamos diseños de hipercubo latino. ¿Qué son los diseños de hipercubo latino? Aquí te lo muestro. Un diseño de hipercubo latino o DHL, que es la abreviación que voy a utilizar, de K factores y N corridas es básicamente una matriz. Tenemos N filas, K columnas, y cada columna va a ser una permutación de los elementos en este conjunto, que incluye los enteros 0, 1 hasta N-1, donde N otra vez es el número de corridas. Aquí tengo un ejemplo para mostrarte que es un diseño de hipercubo latino. Tenemos un diseño con 5 corridas, 2 factores, aquí lo vemos, 2 columnas, X1, X2 para estos 2 factores bajo estudio y 5 filas o 5 corridas. Del lado derecho de la diapositiva lo que vemos es el espacio o el dominio. X1 va desde 0 a 1, X2 va desde 0 a 1 en este ejemplo, y lo que hace este diseño es básicamente partir cada uno de los dominios de cada factor individual en secciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la sección 0, 1, 2, 3 y 4 para el parámetro X1 y similarmente para el parámetro X2. Entonces, cada una de estas secciones, al cruzarse, van a definir lo que llamamos cuadrantes. Y estos cuadrantes son los que van a ser seleccionados por este diseño de hipercubo latino. Más específicamente, la primera fila de este diseño selecciona este cuadrante 0, 1. La segunda fila selecciona este otro cuadrante 1, 4. El cuadrante 2, 2 y así para los dos cuadrantes restantes. Una vez seleccionados los cuadrantes, lo que hacemos es seleccionar un punto aleatoriamente en cada uno de estos cuadrantes. Y esta va a ser nuestra estrategia para posicionar puntos de tal manera que llenemos el dominio de estos dos factores uniformemente. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es un muestreo por estratos. ¿Ok? Generamos los estratos y luego posicionamos un punto en cada uno de los estratos. Ahora, podemos tener para un conjunto, para un número de filas y un número de factores, podemos tener varios diseños. Y lo que necesitamos es un criterio para evaluar estos diseños. Y el más común es el criterio llamado Maximin, que lo que hace es que mide la distancia mínima entre dos filas de un diseño de hipercubo latino. Entonces, más específicamente, sea XY la y-ésima fila del diseño, hay dos versiones de este criterio. Una es utilizando la distancia L2 y otra es la distancia L1. La distancia L2 es básicamente la distancia euclidiana. Lo que hacemos es calcular la distancia euclidiana entre los pares de filas de este diseño y registramos la distancia mínima. Con la versión distancia L1 lo que hacemos es lo mismo, pero utilizamos la distancia absoluta. Aquí en esta charla nos vamos a enfocar en la distancia absoluta o L1, porque no hay tantos resultados teóricos para este tipo de distancia, ¿ok? Pero no te preocupes, nuestro método funciona para las dos distancias sin ningún problema. ¿Qué es lo que hace este criterio Maximin? Lo que busca es maximizar la distancia mínima entre filas. Y al maximizar esta distancia mínima, lo que tratamos de hacer es posicionar los puntos tan lejos posible unos de otros para llenar el espacio, el dominio de los factores bajo estudio. Entonces aquí tengo un ejemplo. Vamos a decir que comparamos dos diseños de dos factores y 5 corridas. Aquí tenemos los dos diseños de hipercubo latino.
Y si calculamos las distancias entre sus filas, podemos encontrar que la distancia L1 mínima para el diseño 1 es igual a 3 y para el diseño 2 es igual a 2. Entonces, en términos del criterio Maximin, nosotros preferimos el diseño 1 porque tiene una distancia mínima más grande que el diseño 2. Y efectivamente, bueno, si mostramos aquí los planes de muestreo inducidos por estos dos diseños, aquí los tenemos del lado izquierdo y derecho, podemos ver que el diseño 1 pone los puntos de una manera que llena el espacio más uniformemente que el diseño número 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos para generar buenos diseños de hipercubo latino? Los podemos dividir en dos grupos. El primer grupo es el grupo de algoritmos. Y aquí tenemos varios algoritmos heurísticos, como el recocido simulado, optimización por enjambre de partículas, entre otros. El otro conjunto de métodos para generar estos diseños es el conjunto de métodos algebraicos, y esto es basado en teoría de combinatoria y otros conceptos matemáticos como los buenos conjuntos de puntos reticulares, la transformación de Williams, entre otros métodos. Entonces, estos métodos son estado del arte para construir estos diseños, pero tienen limitaciones. Primero, los algoritmos tienen la limitación que el rendimiento computacional se deteriora cuando queremos generar diseños con un número grande de factores o un número grande de corridas. Y para los métodos algebraicos, el problema es que solo están disponibles para construir diseños de tamaños específicos, ¿ok? No son flexibles en términos de el tipo de diseño que puedan generar. Entonces, en esta charla lo que hacemos es tomar las dos propiedades buenas de estos métodos para generar un mejor método que pueda combatir estas limitaciones que estos métodos tienen. Y el método que utilizamos, que es un algoritmo, utiliza estas estructuras combinatorias o matemáticas que son buenos conjuntos de puntos reticulares y la transformación de Williams, que es de lo que te voy a hablar ahora. Entonces aquí nos vamos a poner un sombrero matemático, vamos a platicar de cosas un poco más matemáticas, más teóricas. Entonces, si estás tomando un té o café, te recomiendo que le des un sorbo para empezar a platicar de esta sección. Bueno, vamos a empezar con la definición de buenos conjuntos de puntos reticulares. Y vamos a empezar definiendo este número que es muy especial. Phi de n es el número de enteros positivos menores que y coprimos a n. Dos números son coprimos si el único divisor de estos dos números es el 1. ¿Ok? Y este número phi de n lo vamos a utilizar en esta charla muchas veces. ¿Qué es un buen conjunto de puntos reticular? Es esencialmente una matriz con n filas, phi de n columnas, cuyas columnas son permutaciones de los elementos en este conjunto que te muestro aquí, de 0 hasta n-1. Para ilustrar este buen conjunto de puntos reticular, tengo un ejemplo. Vamos a decir que queremos construir un BCPR por sus iniciales, el cual llamo X, con 7 filas y 6 columnas. Podemos generar este BCPR usando 3 pasos. El primer paso es escribir los enteros positivos que son más pequeños y coprimos a n. En este caso, los enteros son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Porque ellos son coprimos a 7, porque si tomo el 7 y tomo cualquiera de estos números, el único divisor es 1. Y esto es porque 7 es un número primo. Ahora, el segundo paso es utilizar esta fórmula que te muestro en la diapositiva. Vamos a establecer los elementos de esta matriz X o de este buen conjunto de puntos reticular utilizando esta fórmula aquí, donde tenemos un índice, bueno, X y J es el elemento en la fila I y la columna J, y aquí tenemos un índice I que va desde 1 hasta N y HJ que son los enteros que te acabo de mostrar en el paso anterior. Ahora, para generar esta matriz X, aquí tengo esta tabla, el índice I que va desde 1 hasta 7, está aquí, y los valores HJ que te mostré hace rato van aquí en las columnas. Entonces, al poner cada uno de estos valores en esta formulita, podemos generar cada uno de los elementos de esta matriz X, ¿ok? Que son
los elementos aquí de esta tabla. Y resulta que estos elementos o este buen conjunto de puntos reticular es un diseño de hipercubo latino con 7 corridas, 6 factores, porque podemos checar que cada una de las columnas es una permutación de los elementos en el conjunto de ser que incluye 0, 1, 2 hasta 6. Y la distancia L1 mínima es igual a 12. Ahora, Xu en Su encontraron esta propiedad y también mostraron que al utilizar permutaciones lineales de las columnas de un buen conjunto de puntos reticulares, podemos producir un mejor diseño en términos de la distancia L1. Y para demostrar eso, aquí tengo un ejemplo. Vamos a considerar la permutación lineal que está dada por esta ecuación, x más 4 módulo 7. Aquí todas las operaciones son módulo 7 porque estamos utilizando un conjunto discreto. Entonces aquí está la matriz X que acabo de generar en la diapositiva anterior con una distancia L1 mínima de 12. Si aplicamos esta permutación lineal, o sea, lo que hacemos es sumar 4 a cada elemento y la cantidad resultante la aplicamos módulo 7, generamos esta otra matriz. Y esta otra matriz podemos verificar que también es un diseño de hipercubo latino porque cada una de las columnas son permutaciones y la distancia L1 mínima es igual a 13. Entonces, vemos que en términos del criterio maximin, este diseño que acabamos de encontrar es mejor que el diseño que teníamos antes. Ahora, Wang y otros mostraron que el rendimiento de un diseño obtenido por buen conjunto de puntos reticular más permutaciones lineales se puede mejorar aún más utilizando lo que le llaman, bueno, utilizando la transformación de Williams. Esta transformación de Williams es básicamente una función que toma un entero y puede tener dos diferentes resultados dependiendo del valor de dicho entero. Básicamente, también podemos decir que esto es una permutación de los elementos del conjunto 0 hasta n-1. En otras palabras, si tenemos un vector con estos enteros, le aplicamos la transformación de Williams, vamos a encontrar un vector que simplemente está permuteando las posiciones de estos elementos. Aquí te muestro el ejemplo. Vamos a aplicar la transformación de Williams a este diseño que acabamos de obtener en la diapositiva hace 2 diapositivas. Aquí tenemos el diseño que lo permuteamos linealmente y si a cada uno de los elementos le aplicamos esta función de Williams, encontramos otro diseño de hipercubo latino que tiene una distancia L1 mínima de 16. ¿Ok? Entonces brincamos desde una distancia mínima de 12 hasta una de 16 utilizando estas transformaciones. Ahora, Wang y otros introducieron un método general para construir buenos diseños de n corridas y phi de n factores en términos del criterio maximin. Y aquí te lo presento. Empezamos en este método utilizando, considerando un buen conjunto de puntos reticulares. Después aplicamos permutaciones lineales y resulta que tenemos n de ellas al sumar 0, 1 hasta n-1. Y a cada uno de estos diseños le aplicamos la transformación de Williams. Y aquí tenemos los diseños en verde, los cuales yo los denoto como Z0, Z1 hasta ZN-1. Y una vez teniendo estos diseños Zetas, lo que hacemos es seleccionar el mejor de acuerdo al criterio maximin. Y ese es el método general. Entonces, hasta ahora tú ya conoces todo lo que hay que saber, tú ya estás en el estado del arte de métodos algebraicos para construir diseños de hipercubo latino. Y ellos son muy buenos para generar diseños atractivos, pero tienen limitantes. Una limitante es que este método solo puede generar diseños con phi de n factores. Y lo que dice es que lo que implica es que para n igual a 30, si quiero un diseño de 30 corridas, solamente puedo construir un diseño de 8 factores. O sea, no puedo construir diseños de 9, 10, 11 o 12. No me lo permite el método. Y también relacionado a esto, se desconoce cómo generar diseños con más o menos factores que phi de n usando el método. Pero no te preocupes porque en esta charla te voy a presentar un algoritmo de programación entera para generar diseños con números flexibles de factores y corridas. Y este algoritmo es el que te voy a presentar a continuación. Es un algoritmo de programación entera. Rápidamente, programación entera es un método de optimización para determinar los valores de un conjunto de variables de decisión discretas para
optimizar una función objetivo mientras se satisfacen ciertas restricciones lineales. Y nuestro algoritmo tiene tres componentes principales. El primero es un conjunto de columnas atractivas, ¿ok? Vamos a generar un conjunto de columnas, las cuales vamos a seleccionar un subconjunto de ellas que van a componer nuestro diseño de hipercubo latino. El segundo elemento, componente es una formulación del problema de encontrar un diseño de hipercubo latino que optimiza el criterio Maximin. Y el tercero es el uso de software de optimización de última generación para resolver esta formulación. Entonces, ahora lo que voy a hacer es te voy a platicar de estos componentes, cada uno individualmente. Y para platicar del primer componente, vamos a utilizar un ejemplo. Aquí en este ejemplo vamos a construir un conjunto de columnas candidatas para generar diseños con 5 corridas. Y el método de generación utiliza 3 pasos. Primero, vamos a construir los 5 diseños utilizando el método general de Wang y otros, que utiliza permutaciones lineales, buenos conjuntos de puntos y transformación de Williams. Y aquí los tengo. ¿Okay? Aquí están los 5 diseños Z. El paso 2 es poner estos diseños en uno para generar un conjunto inicial de columnas, ¿ok? Que está aquí. El tercer paso es, bueno, este conjunto todavía no está muy refinado, vamos a llamarlo así, porque hay columnas que están correlacionadas. No tengo tiempo de explicarte esto, pero básicamente estas columnas correlacionadas no las queremos porque dan diseños que no generan el espacio de parámetros, el dominio de los factores uniformemente. ¿Okay? No tengo tiempo para explicar, pero lo que voy a decir es que no queremos estas columnas. Y resulta que estas columnas correlacionadas están presentes aquí, 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 así como en otras columnas. Y por eso es que el tercer paso es eliminar estas columnas correlacionadas para generar un conjunto final de columnas candidatas. Y este conjunto de candidatos, de hecho, tenemos un teorema que en sí mismo, o sea, si n es un número primo impar, entonces este conjunto candidato es un diseño de hipercubo latino óptimo de acuerdo al criterio Maximin y la distancia L1. El segundo componente del algoritmo es la formulación del problema, que es la codificación que tiene 2 ingredientes esta formulación. La primera es cómo codificar diseños utilizando este conjunto de candidatos. Y lo que hacemos es primero definir unas variables auxiliares, Y1, Y2 hasta Y10. Y estas variables auxiliares son binarias, una para cada columna. Si YU es igual a 1, significa que la columna correspondiente está en el diseño. Si YU es igual a 0, eso significa que la columna no va a estar en el diseño final. Y al final del día, estas variables, perdón, deben de sumar acá, donde K es el número de factores que quiero en mi diseño final. El segundo ingrediente de la formulación es cómo calcular la distancia mínima utilizando este nuevo codificación. Y para mostrarte esto, primero introduzco notación. Vamos a decir que C de C y U es el elemento en la iésima fila y la uésima columna del conjunto candidato C. Y tenemos que la distancia L1 entre dos filas está dada por esta fórmula aquí. Y básicamente lo que hacemos es tomamos dos filas, tomamos las diferencias absolutas entre los elementos de estas dos filas y sumamos las cantidades resultantes. Ahora, con la nueva codificación, si queremos calcular la distancia L1 entre la yésima y jésima filas en el diseño, utilizamos esta fórmula que es muy similar a la anterior, pero aquí tenemos la variable binaria. Entonces, lo que hacemos básicamente es sumar estas diferencias absolutas, pero solo para los elementos en los cuales las variables binarias son iguales a 1, porque ellas indican las columnas que están incluidas en el diseño final. Una vez teniendo estos dos ingredientes, aquí tengo la formulación del problema. Vamos a maximizar una variable auxiliar llamada t, ¿ok? Y vamos a tener 4 restricciones. La primera restricción dice que todas las distancias entre las filas de este diseño van a ser mayores o iguales a t. Y esto es para hacer lo siguiente. Si maximizamos t, vamos a maximizar todas las distancias y entonces vamos a maximizar la distancia mínima.
La otra restricción es que la suma de las variables binarias es igual a k, donde k es el número de factores que queremos y en el diseño, y las otras restricciones solamente dicen que t, la variable auxiliar, puede tomar valores en los números naturales, y las variables y son binarias. Ahora, esta formulación se la damos a los solucionadores de optimización como Gurobi, Simplex o Skip, y eso permite a nuestro algoritmo tener características atractivas, por ejemplo, encontrar diseños de alta calidad y también proporcionar certificados de optimidad de los diseños. Y aquí también tengo que decir que es de las primeras veces que se utiliza programación entera para generar estos diseños de tamaño grande. ¿Ok? Es de las primeras formulaciones que tenemos para construir ese tipo de diseños, para problemas más prácticos. Ok, vamos a terminar la presentación. Aquí tenemos comparaciones numéricas. Obtuvimos instancias de diseños con 7 a 30 corridas y 4 a 28 factores de este artículo de Wang y otros. Vamos a construir diseños utilizando nuestro algoritmo de programación entera con Gurobi versión 9 y un tiempo máximo de búsqueda de 5 minutos para poner todas las computaciones en un tiempo fijo, en un tiempo que podamos hacer. Y como los rivales, tenemos aquí algoritmos de heurísticos como el recocido simulado con 100 iteraciones, el algoritmo genético con 100 generaciones de estos dos referencias que muestro aquí, que son del estado del arte aquí en construcción de diseño de hipercubo latino. Y también tomamos dos métodos algebraicos, como el método dado por Wang y otros, y los arreglos de costas, que es método por Xiao en Xu. Aquí tengo los resultados en esta tabla. Tenemos instancias con corridas que van desde 7 hasta 18 y con diferentes números de factores. Aquí en cada una de las columnas siguientes tengo los algoritmos y métodos a comparar. Y las entradas de esta tabla, de estas columnas, muestra la distancia L1 mínima en estos diseños. Y entre más grande la distancia, mejor. Por eso es que para cada fila, lo que pongo en negritas, pongo la distancia más grande para cada uno de los métodos. Y aquí lo que vemos es que en 6 ocasiones nuestro método da un diseño que es tan bueno como los diseños obtenidos de los otros métodos rivales. Mientras que en 2 ocasiones nuestro método da un diseño que es mejor que los diseños obtenidos por los diseños rivales. También consideramos estas otras instancias que te muestro aquí con un número de corridas de 19 a 30, con otros variedad de números de factores. Y aquí mostramos que en 4 ocasiones nuestro método obtiene diseños que son tan buenos como los diseños obtenidos por los métodos rivales, mientras que en 6 ocasiones nuestro método obtiene diseños que son mejores que los diseños que están en la literatura actualmente. Ok, aquí está la discusión. Nuestro algoritmo de programación entera construye diseños que son al menos tan buenos o mejores que los métodos de referencia para el 75% de nuestras instancias. Para instancias de mayor tamaño, proponemos modificaciones a este método, a este algoritmo, perdón, que nos permiten construir diseños con hasta 72 factores y 113 corridas. Pero no te puedo mostrar estas modificaciones porque, bueno, por tiempo, ya no me queda tiempo para mostrarte esto. Para investigación futura, queremos utilizar programación entera para construir diseños que optimicen otros criterios estadísticos, como el criterio MaxPro, que se enfoca en mejorar, en que si yo tengo un diseño y agarro, por ejemplo, cada par de columnas va a ser en sí un diseño de hipercubo latino que maximiza el criterio Maximin. ¿Okay? Básicamente es eso. Entonces, y esto es importante porque hasta donde yo sé, no ha habido esfuerzos de programación entera para optimizar estos criterios. Y hemos visto aquí que son muy buenos, que métodos de programación entera son muy buenos para este propósito. Toda esta historia está resumida en este artículo que te muestro aquí, que es que yo escribí con el profesor Hong Chang Shu de la Universidad de California en Los Ángeles.
Bueno, esto por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y estoy al pendiente para preguntas.